gozo. La iglesia está bendecida. Aleluya. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Búsquelo con calma para que todos unidos demos lectura a esta palabra. Y nos vamos a enfocar en esta palabra de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Nos vamos a enfocar en toda la palabra porque hay mucho que ver con este capítulo. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. Yo leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y con la bendición del Espíritu Santo y la amada de Cristo dice: Amén. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Levante un clamor y dígale: Señor, en esta tarde yo he venido a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque ya me permitiste adorarte. Ahora quiero escuchar tu palabra, Señor Jesús. Quiero escuchar tu palabra, Jesús de Nazaret. Quiero que esta palabra sea depositada en mi vida, Señor. Y que esta palabra no caiga, Señor, en pedregales, no caiga en espinos, no caiga sobre el camino, sino que esta palabra dé fruto, mucho fruto, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Que esta palabra haga crecer mi espíritu, alimente mi alma, sacie mi alma, Señor. Que esta palabra me toque de una manera especial, Señor, de tal manera, Señor Jesucristo, que ya no viva yo, sino desde ahora tu palabra vive en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Dile al que está a tu lado: no alimentes tu carne. Ese es el tema del cual nos vamos a enfocar hoy. No alimentemos la carne. Y no vamos a hablar de una comida física, porque si usted escucha no alimentes tu carne, va a pensar que de una comida física. No. Vamos a hablar de las cosas que contaminan a nuestro espíritu, que contaminan a nuestra alma, cosas que dañan el espíritu del hombre, cosas que son de obstáculos para que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestra vida. Miren lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Habla acerca de la carne y también habla acerca del Espíritu. Y Pablo escribió y dijo: digo pues, andad ¿en qué? ¿En la carne? ¿En qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, y no alimenten su carne, y no le den deseos a su carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sabe usted que todos los días estamos en una lucha? Luchamos
con esta carne. Todos los días estamos luchando con esta carne. Todos los días estamos luchando con este mundo. Todos los días estamos luchando con las tentaciones de este mundo. El estar en este mundo no quiere decir que ya no van a haber tentaciones. El estar en este mundo es estar luchando contra estos deseos que el enemigo ha venido a poner a cada vida, que el enemigo ha venido a poner a la humanidad. La iglesia tiene que luchar contra todos los deseos carnales, contra toda tentación. Van a venir tentaciones, pero la palabra del Señor dice: resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes, va a huir de vosotros. Esto es de resistencia. Esto es de resistir al enemigo, esto de resistir a la tentación. La tentación va a venir, pero tenemos que resistir a la tentación. Cuando Jesús fue carne, Jesús fue tentado, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Después de haber ayunado, vino el tentador y le dijo: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, sí, pero él pudo identificar de dónde provenía el ataque, pudo discernir. Y a veces viene el tentador y nosotros no podemos discernir, sino al contrario, nosotros a veces hacemos lo que el enemigo nos dice que hagamos. Y nosotros no podemos hacer nada de lo que el enemigo nos dice que hagamos, ni nada de lo que salga de la boca del enemigo, sino todo lo que proviene solamente de la boca de Dios tenemos que hacer. Amén. Jesús pudo identificar de dónde venía el ataque, pudo discernir. A pesar de que era Jesús, que era el Hijo de Dios, el enemigo lo vino a tentar. Y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dice la palabra que al ayunar Jesús 40 días y 40 noches tuvo hambre, y entonces vino el tentador a hacerle una oferta: haz que esas piedras se conviertan en pan. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre y el enemigo supo qué tentación ponerle a Jesús. Hay a veces que usted dice: si esta tentación me viniera a mí, yo no resistiría. El enemigo te escucha y es la primera que te va a poner, porque él ya escuchó que tú dijiste que no ibas a resistir. Entonces el enemigo es astuto y el enemigo empieza a examinar tu vida y dice: esta es la tentación del cual lo hace caer a ella. Entonces hay personas que dicen: Señor, si esta tentación viene a mí, yo no podré resistirla. Y el enemigo dice: pues allí es donde yo te voy a atacar, porque tú ya le has dado, tú ya le has dado a saber al enemigo cuál es tu debilidad, cuál es la piedra que te hace tropezar. Y el enemigo dice: es allí donde yo le voy a atacar, es allí donde yo voy a lanzar un dardo, es allí. Y viene la tentación y tú rápidamente caes. Un cristiano con oración, un cristiano con ayuno, un cristiano que se somete a la palabra de Dios y está en constante oración, no es tan fácil que caiga. No es tan fácil que acepte las ofertas del enemigo, porque hay constante oración en él, en ella. Jesús dijo: los deseos de la carne es contra el espíritu. Cierto que a veces la carne, dice la Biblia, que la carne es débil. Ahora hay muchas maneras en cómo el espíritu se puede oponer a la carne y la carne también en contra del espíritu. Por ejemplo, hoy usted tal vez amaneció cansado, debilitado, y la carne le decía a usted: no vayas al culto, quédate a dormir, está la lluvia, te tapas, te tomas un café, te tomas un chocolate y vas para el domingo. El domingo va a estar el sol. Ahorita quédate con tu familia y hagan café de olla y bueno, tantas cosas. Y la carne te habla y la carne quiere dormir.
Y la carne está allí, quédate, quédate, quédate. Pero por dentro quieres venir al mismo tiempo a la iglesia. Entonces no sabes qué hacer, venir o quedarte. Muchos decidieron quedarse. Yo podría decir que muchos tal vez no pudieron venir porque están enfermos o les sucedió algo de una labor en el trabajo, se les fue el tiempo. Pero también podría decir que otros no vinieron porque se quedaron dormidos. Se quedaron descansando, vieron que venía la lluvia y dijeron preferimos quedarnos en casa. Pero usted pudo vencer a la carne. Tal vez la carne lo estaba doblegando para que se quedara, pero al final su espíritu fue más fuerte que la carne. Y usted dijo, yo voy mejor a buscar a Dios. Yo voy a alabar al Padre. Yo voy a alabar al Señor Jesús. Y usted decidió venir a escuchar la palabra de Dios. Usted decidió venir a estar aquí. ¿Qué fue más fuerte, la carne o el espíritu? El espíritu. El espíritu fue más fuerte que la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Usted recuerda la historia de Adán y Eva. Jehová le dijo a Adán y le dijo a Eva, mira, de ese fruto y de ese árbol que está en medio de todo el huerto, no comerán. Porque el día en que ustedes coman de cierto, la palabra desierto quiere decir de verdad les digo, van a morir, morirán. Porque el alma que pecare, esa morirá. Tenían una advertencia de parte de Dios. Pueden comer de todo, pero menos de ese árbol. Y por allí llegó la serpiente astuta. Fue con Adán, no pudo con Adán. Y fue con Eva y el enemigo vio que era más débil que Adán. Vio la debilidad de Eva, la codicia. Y Eva le decía, no, porque el Padre, el Eterno nos ha dicho que si comemos de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente, que era astuta, dice la Biblia, le dijo, no, eso es mentira, no van a morir. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser como Él. Ella cayó en la tentación. Y ella comió de ese fruto. Y desde que comió de ese fruto, desde ese momento se les abrió el conocimiento del bien y del mal. Y ella dio a probar a Adán, y los dos comieron del fruto y fueron destituidos de la gloria de Dios. Habían tantos árboles por el cual podían comer, del cual podían comer, y decidieron comer del fruto que Dios dijo, no comas de eso, no comas de ese fruto, porque el día en que lo hagas, morirás. Muchos dicen que el pecado es feo. Si fuera feo el pecado, nadie lo cometiera, nadie lo hiciera. El pecado aparenta ser bonito, pero cuando tú lo haces, cuando tú lo pruebas, te das cuenta que te trae muerte y te trae consecuencias. Si el pecado fuera malo, si el pecado no fuera bonito, nadie lo haría, hermanos. Pero para el mundo les parece bonito. El pecado se maquilla, mira, hazlo. Y si lo haces, todo va a estar bien, todo va a seguir bien. Y cuando tú lo haces, te das cuenta que no es así. Te das cuenta de la realidad. Pero ¿por qué la gente peca? ¿Pero por qué la gente no puede salir de esa prisión espiritual donde están? Porque no están preparados para contraatacar cualquier deseo carnal. Dios dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuántos hoy somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. Mira, iglesia, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él te habla, Él te dice qué hacer y qué no vas a hacer. De pronto usted está a punto de cometer un pecado, usted está a punto de cometer algo ilícito y viene el Espíritu Santo que te guía y te dice no lo hagas. Y usted no lo hace.
Porque el que te redarguye del pecado es el Espíritu Santo. De pronto usted va a ir a un lugar inadecuado que usted sabe que no está bien ir a ese lugar, porque a Dios no le agrada. Y cuando usted ya va de camino a ese lugar, viene una voz dentro de usted, porque el Espíritu Santo vive dentro de usted. Hay alguien que le está hablando dentro de usted y no lo deja quieto y le dice: no lo hagas, no vayas ahí. A Dios no le agrada. Vas a ofender a Dios. Y tú dices: mejor agarro mi bolsa y me vuelvo a regresar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo te está guiando. Pero cuando alguien ya no tiene al Espíritu Santo, cuando alguien ya no tiene la presencia de Dios, le da igual hacer todas las cosas. Le da igual hacer cualquier pecado, cualquier cosa. No piensan en las consecuencias, porque ya no está el Espíritu Santo. Ya no hay temor. Lo hacen y sienten como que no hicieron nada, como que no hubo nada. Porque ya no hay temor, porque ya no hay Espíritu Santo. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo lo redarguye. El Espíritu Santo lo inquieta. El Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Cuando usted sabe que cometió algo mal delante de Dios y se va a dormir con esa culpa, con esa vergüenza, usted no puede dormir tranquilo. Como que siente una inquietud allí. Como que de pronto usted se peleó con el esposo o la esposa con el esposo y se van a dormir y como que no pueden dormir tranquilos. Es porque todavía está el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y no te deja tranquilo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted se levanta, usted pide perdón, habla y arregla las cosas. Entonces siente paz, entonces siente tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu que habita dentro de usted le dijo a la carne: esa carne tiene que menguar, ese orgullo tiene que menguar. Amén. La carne va menguando cuando el Espíritu va creciendo en nosotros. Amén. Deja de alimentar tu carne y empieza a alimentar tu espíritu. Amén. ¿Cómo se alimenta la carne? Hay muchas maneras. Hay personas que en vez de estar clamando, en vez de estar orando, se la pasan mucho tiempo en la televisión y poco tiempo en oración. Estás alimentando más la carne que el espíritu. Por eso cuando viene la tentación, usted fácilmente cae. Y después viene aquí al Señor y le dice: Señor, no sé qué me pasó, Señor. Ahora sí ya no lo voy a hacer. Y el Señor te perdona. Perdóname, Señor, ahora sí ya no lo voy a hacer. Señor, si me das otra oportunidad, ya no voy a cometer el mismo error. Y el Señor te da otra oportunidad. Pero tú no pones de tu parte. Tú no pones dominio propio en tu vida. Amén. Vuelves a lo mismo. Vuelves a alimentar tu carne y sigues alimentando tu carne. Sigues alimentando tu carne, tus deseos. Cuando hay ayuno no vienes a la iglesia, porque alimentas tu carne. Prefieres quedarte. Y este espíritu lo tienes que hacer crecer. Y esta carne tiene que menguar. Tenemos que menguar para que Dios crezca en nosotros. Esta carne tiene que menguar. Esta carne y todos sus deseos tienen que menguar para que el espíritu crezca en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe que es adulterio, ¿verdad? Amén. Adulterio es cuando usted está casado. Por ejemplo, usted ya tiene a su esposa. De pronto mira a alguien en la calle y usted va y comete algo ilícito con esa persona que no es su esposo, su esposa. Eso se llama adulterio. Amén. Y dice la Biblia que el adulterio es una obra del espíritu o de la carne. La carne. Es una obra de la carne. Fornicación. ¿Usted sabe qué es fornicación? Amén. Bueno, si no sabe qué es fornicación, fornicación es cuando usted no está casado con nadie y usted de pronto ve a alguien en la calle, se mete con la novia, con el novio, sin estar casados terrenalmente, bajo la ley terrenalmente. Eso se llama fornicación. Y esa es una obra de la carne. Amén. Inmundicia. Lascivia. ¿Usted sabe qué es lascivia? Cuando hay inmoralidades sexuales, hay mucha lascivia. Cuando usted no tiene
relaciones, para que así lo pueda entender, sexuales decorosamente, como lo dice la Biblia, sino todo lo hace desordenadamente, como lo hacen los que están en el mundo. Eso se llama lascivia. Personas que tienen ese deseo de lascivia. Personas que de pronto miran a alguien allá en la calle, ya sea cristiano, o personas que miran a alguien en la iglesia y empiezan a codiciar y empiezan ya a maquinar con su mente muchas cosas desordenadas. Eso ya es lascivia. Y dice la Biblia que eso es una obra de la carne. Idolatría. Todos sabemos que es idolatría. Hechicerías. Mire que hay cristianos que todavía buscan la hechicería. Viven todavía con obras en la carne. Hay cristianos, hermanos, yo he conocido muchos cristianos del cual Dios les ha hablado y les ha dicho: ya no busques brujos, ya no consultes hechiceros, ya no consultes adivinos. No, es que yo estoy enfermo y he ido a la iglesia y me he postrado y he buscado al Señor, pero no he sido sano. Han venido muchos evangelistas y no he sido sano. Han venido muchos profetas y no he sido sano. Y por eso busqué al hechicero, porque me dijeron que allá, que fulano, que sultano, allá te hace una limpia y con esa limpia ya estás curado, ya estás sano. Y ahí va el cristiano a buscar la hechicería. Esa es una obra de la carne. La hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo exhorto, dice Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas van a heredar el reino. No heredarán el reino de Dios. Y esta es una pequeña lista de muchas cosas más que pertenecen a las obras de la carne. De pronto usted va a decir: yo puedo practicar tal cosa, sabiendo usted que es malo, y se justifica diciendo: pero allí en Gálatas no dice que eso es malo. Por ejemplo, aquí no dice que el drogarse es malo, no lo va a encontrar en la Biblia, pero sabemos que eso es malo porque está dañando su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hay personas que dicen: no, el operarse el cuerpo, el hacerse una cirugía. No hablo de una cirugía por una enfermedad que es necesaria, sino cirugías como de implantarse más pechos, implantarse tales cosas que no necesitas. Ya estás dañando el templo del Espíritu Santo. Y usted de pronto dirá, o personas dirán: pero no es malo, porque la Biblia no dice que el operarse es malo. No lo dice, pero sabemos que es malo, porque si tú estás queriendo tener algo que no necesitas, ¿será una obra espiritual o una obra carnal? ¿Qué te lo pide, la carne o el espíritu? La carne, es una obra, un deseo de la carne. Miren, hermanos, que hoy en día se ha visto todo esto. Persona cristiana operándose, implantándose esto, el otro, sabiendo que eso no le agrada a Dios, lo hacen y se justifican diciendo: es que eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que el implantarse esto, el otro es malo. Es una obra carnal. Porque ¿quién te lo pide? Quien te lo pide es la carne. Quien lo desea es la carne. Personas que de pronto se hacen un tatuaje. Cristianos haciéndose tatuajes. Es que la Biblia no dice que el tatuaje es malo. La Biblia no dice que el tatuaje es malo. No lo dice, pero dice la Biblia que este templo no lo podemos manchar, no lo podemos destruir. El templo es tu cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. El cuerpo es el trono del Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, el Señor también lo destruirá a él. Y hay personas justificándose: es que el tatuarse no es malo, es que el implantarse esto no es malo.
es que el hacerse tal cirugía en la cara, algo estético, el acomodarse, que de pronto no necesitas acomodarte la nariz y te la quieres acomodar. No necesitas alinearte la cara y te la quieres alinear y tantas cosas. Esos son deseos carnales y de pronto personas dirán, pero eso no está en la Biblia. La Biblia tampoco menciona la palabra Biblia y nosotros le llamamos Biblia. Entonces hay cosas que lógicamente son malas. Otra cosa es que lo justificamos. Justificamos nuestros malos deseos carnales. Dice la Biblia que solamente los santos verán a Dios. El evangelio no es fácil, el evangelio es difícil. Y para entrar al reino del Señor, dice la Biblia que debemos de hacer morir estos deseos carnales que son manifiestas las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, orgías, pleito, envidias, homicidios, contiendas, griterías. Tenemos que hacer morir estos deseos carnales, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos queremos heredar el reino de Dios? No tenemos que practicar estas cosas para heredar el reino de Dios. Para heredar el reino de Dios, Dios necesita gente que haga su voluntad, gente que obedezca su palabra, gente que le diga al mundo y a sus deseos: no te necesito en mi vida, no te quiero más en mi vida, yo lo único que quiero en mi vida es al Señor Jesucristo. Dios necesita gente valiente que le diga a este mundo: estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo, porque mi morada celestial allá está acá arriba en el reino de los cielos. Estoy aquí, pero no pertenecemos a este mundo. La palabra de Dios dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo creo que nadie quiere ser enemigo de Dios, porque lamentablemente, si usted lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, el Señor a sus enemigos los aborrece, y el Señor a todos sus enemigos, si usted lee desde Génesis, Éxodo, Levítico, a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Entonces no queremos ser enemigos de Dios ni ser destruidos por Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero constituirme amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Amén. Si tú eres amigo de Dios, las bendiciones de Dios serán derramadas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Las misericordias de Dios, los regalos de Dios serán para ti, para toda tu casa. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero estar en perfecta comunión con Dios. Amén. Yo quiero comunicarme con Dios a diario. Yo no quiero perder esa conexión con Dios, porque quiero ser su amigo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El evangelio no es fácil, mi hermano. Tenemos que hacer morir esta carne y sus deseos malos. Tenemos que hacer morir esta carne. El evangelio nunca ha sido fácil. Ni desde el Antiguo Testamento el evangelio ha sido fácil. El camino de Dios no ha sido fácil. En el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, todos los enemigos del pueblo de Israel los perseguían para matarlos. Ellos sufrieron. Elías sufrió. Eliseo sufrió. Sadrach, Mesach, Abednego fueron lanzados a un horno de fuego que ardía 7 veces más. Sufrieron por causa de Dios y no doblaron sus rodillas a los Baales. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles también sufrieron por causa del evangelio. Fueron traspasados a espada. Los apóstoles murieron a espada. Esto quiere decir que el evangelio no es fácil. El evangelio es difícil. Hay gente que siente que el evangelio es fácil porque ellos lo hacen fácil. Ellos mismos hacen el evangelio fácil. Vienen cuando quieren, pecan cuando quieren, se sienten bien, sienten que no hicieron nada malo. Vienen a orar a la iglesia cuando quieren, cuando tienen una enfermedad, entonces corren a Dios.
Y dicen, el evangelio es fácil. Ellos hacen fácil el evangelio, pero el evangelio no es fácil. El verdadero cristiano, el verdadero evangélico, tiene que estar doblando rodillas. El verdadero evangélico tiene que estar luchando contra esta carne, vencer esta carne día con día. El verdadero evangélico le dice al Señor: Señor, no te quiero fallar, no te voy a fallar. Yo, Señor, te quiero ser leal. Yo quiero ser un hombre íntegro delante de ti. Eso es vivir el verdadero evangelio. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire qué diferencia. ¿Qué es lo contrario de amor? Odio, ¿verdad? Entonces lo contrario de amor es odio. Si usted todavía no ha hecho menguar esos deseos carnales y su carne todavía no la ha hecho morir, usted todavía tiene odio en su corazón. Una persona que odia todavía está viviendo conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Pero alguien que vive conforme al Espíritu, por más que una persona lo quiere herir, lo quiere dañar, esa persona sigue amando a su prójimo y sigue amando a su Dios. Esa persona tiene los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, hechura de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Aquí no hay gente con cara de limón, ¿verdad? No. Porque si usted está viviendo conforme a la carne, usted todavía es un cara de limón. ¿Sabe qué es un cara de limón? Amargado. Está amargado, está agrio. Nadie se le acerca, ni su hijo se le quiere acercar, porque ya empieza la gritería. Ni el hermano de la iglesia lo quiere saludar y de pronto dice: no me saludaron. ¿Por qué? Porque usted tiene cara de limón en la iglesia y el hermano siente que si lo saluda le va a morder, le va a pellizcar, lo va a golpear. Hay gente con cara de limón. Amén. Gente que vive de pura amargura. Se levantan amargados. Dile al que está a tu lado: esa palabra es para ti, creo. Se levantan amargados. Luego medio te Se duermen amargados. Todo el tiempo están así. Luego medio te saludan. Tantito el esposo la quiere abrazar y usted saca su furia: no me abrace, y empieza un pleiterío allí. O al contrario, la esposa lo quiere abrazar y el esposo la empuja. Váyase para allá. Siento calor, me estás acalorizando. Viven de amargura. Se levanta la madre, el padre enfurecido. El hijo no le puede pedir comida porque se levanta enfurecido, se amarga y empieza una gritería. Y el vecino que está a su lado, ¿sabe? Usted es una carta leída. Delante del mundo somos carta leída, y el vecino le dice a su familia: mira, los que van a la iglesia, allá gritan aleluya. Y aquí están gritando también, ofendiendo, dañando, gritando. Y a veces lo contrario, hermano. Aquí ni siquiera gritan aleluya, pero allá en la casa tienen un sonido en su voz como trompeta. Suena más su voz que estas dos bocinas juntas. Esos son deseos carnales. Dile al que está a tu lado: no alimentes tu carne. No alimentemos nuestra carne. Dile al que está a tu lado, si de pronto la palabra es para él, para ella, dile: escuchaste, te están hablando a ti. Los vecinos están escuchando, somos cartas leídas. Mi hermano, cristianos insultando a sus esposas, ofendiéndolas, dañándolas. Y aquí demuestran que tienen los frutos del Espíritu Santo. Aquí demuestra que tienen los 9 dones del Espíritu Santo, los 9 frutos del Espíritu Santo. Y allá en la casa una gritería, dañan a su esposa, lo ofenden, le insultan. Y aquí están glorificando a Dios. Cristo viene, se queda. Se queda, hermano. No porque va a venir aquí a llorar, a gritar. Si la trompeta suena, se queda.
Porque estos deseos carnales no pueden vivir en usted, porque ningún carnal va al cielo. Para que lo entendamos, ningún carnal va al cielo. Al cielo solamente va gente que vive en el Espíritu, que camina en el Espíritu, que anda en el Espíritu. Amén. Solamente esa gente va al cielo. Hermano, ya no grites en tu casa, que los vecinos te están viendo. Hijos que insultan a los padres. Y los padres que se dejan. Los padres que hasta tiemblan cuando el hijo les grita. ¿Sabe? Ya lo hubiera sacado de la casa. Es que mi hijo se va a ir al mundo. Ya vive en el mundo. Si le grita a usted, ya está en el mundo. Usted tiene la autoridad. Perdió la autoridad. Padre de familia, madre de familia, los hijos dominando a los padres. Yo decía algo tan claro allá en México. Yo lo he visto. Y en la iglesia también. Lo he visto allá en México. Aquí todavía, creo que todavía no, porque no veo muchos niños. Pero allá, hermanos, niños de 3 años dominan a la mamá. De 4 años dominan al papá. El papá no les puede gritar. El papá no les puede tomar la vara y corregirlo. El papá no les puede exhortar, porque el niño es el que los exhorta a ellos. Espérese que tenga 15 años, 18. Lo van a sacar y con todo y ropa a la calle. Lo van a golpear. Ellos lo van a golpear a ustedes. De una vez vaya tomando la vara y vaya disciplinando su casa. Y no deje que los deseos carnales se alimenten más en sus hijos, en su familia, en su casa. Hermanos, yo lo he visto niños pequeños. ¿Cierto, hermana? Lo hemos visto. Es visible el niño pegándole a la mamá. Le alzan la mano, le jalan la ropa y la mamá, espérate tantito, espérate. Lo sacara fuera de la iglesia. Tomara la vara. Le diera unos 6 mínimo. Si no sale con oración ese espíritu de rebeldía, con la vara va a salir. Pues se necesita mucha comezón. Hay Por ejemplo, si uno que una está grande hermana que lleva a sus 2 y le muchachas pasa así, de da mucha 15 y comezón. 16 o 17. Ahí mismo le jalan las greñas en la iglesia. Le pegan. Imagínense. Niñas ya de 15 años le jalan los cabellos a la mamá. Le pegan. Usted está dejando que esa carne sea alimentada más y más, porque usted no le pone autoridad. Adentro de la iglesia. No le pone dominio Así es, propio. Dice la Biblia que nosotros tenemos que pedirle a Dios dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? Amén. Tomar esa autoridad. Autoridad tu vida en tu cuerpo. Tener sujeción. Eso es dominio propio. Es que yo no puedo gritarle a mi hijo, se me va a ir al mundo. Yo no puedo exhortarle. Bueno, no gritarle, no, porque estamos hablando de no gritar. De exhortarle. Yo no puedo exhortarle, yo no le puedo corregir. Yo no puedo tomar la vara, porque se me va a ir al mundo. Yo no puedo esto, yo no puedo. Usted ya perdió el dominio propio. Ya no tiene sujeción ni en su vida, ni mucho menos en la de su familia. Tenemos que empezar a tomar ese dominio propio. No alimentemos los deseos de la carne. No los alimentemos esos deseos carnales. La gritería es un deseo carnal. La Biblia habla de las griterías. Griterías en la casa. Imagínese, hermano, usted peleándose con el vecino, con la vecina. Y después usted va allí, cuando dicen el hermano, el que tiene el liderazgo de evangelismo, vamos a ir a visitar hoy donde la hermana Chonita. Y la hermana, no, hermano, porque no voy a estar. Vamos a ir a visitar su colonia. No, hermano, no. Mi colonia no quiere nada de Cristo. Conocido que ya dio mal testimonio, por eso no quiere que vayan a su colonia. Así que prepárese, porque vamos a mandar un hermano o una hermana allí, un grupo, y va a ir a visitar su colonia. Y ahí van a dar todos los buenos testimonios sus vecinos. Recuerde que las piedras también hablan. Las piedras van a hablar quién es usted, qué representa usted para esta sociedad. Si da buen testimonio, da mal testimonio, ¿quién es usted? Es conocido usted cuando usted anda en el Espíritu.
Porque hasta los vecinos, hasta las piedras dicen, él da buen ejemplo. Yo quiero ir a la iglesia donde él va. Él tiene algo especial. Él es diferente, él habla diferente. Pero de pronto usted tiene el espíritu de la raíz de amargura. La raíz de amargura es un espíritu. Y el vecino le dice buenos días. Y usted le responde con un buen tono, los buenos días. Y el vecino dice, no, yo no voy a la iglesia. Para ser como él, como ella, no voy a la iglesia. Tenemos que dar buen ejemplo. Darle a conocer a esta sociedad que los frutos del Espíritu viven en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que vivir en el Espíritu. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bendito sea Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios también en el capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué quiere decir esto? Sométase a prueba cada uno. Examínese cada uno. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, ahí se va a dar cuenta de qué material usted está hecho. Si del material carnal o del material espiritual. Bueno, hemos hablado de tantas obras de la carne. Hay gente que está en una cárcel espiritual y no pueden vencer estos deseos carnales. Ahora, ¿cómo vencer los deseos carnales? Las pasiones carnales. Hemos dicho que el tema es no alimentes tu carne. No sigas alimentando tu carne. Hablaba algo allá en México hace un par de semanas atrás, y hay personas que dicen, hermano, ¿cómo puedo salir del espíritu de lujuria, del espíritu carnal sexualmente? ¿Cómo puedo salir de eso? Primero vayamos a la raíz. ¿Qué es lo que te hace caer? Hay personas que tienen el aparatito llamado celular, y cuando ven algo allí en el celular caen en tentación, y de pronto vienen y piden ayuda, oramos, clamamos, pero vuelves al teléfono y el teléfono es el arma que te hace caer. Dios nos ha dado dominio propio. ¿Cómo vencer todo deseo carnal? Bueno, si el teléfono es una piedra de tropiezo para ti, deja el teléfono. Puedes vivir con un teléfono de esos pequeñitos que solamente son para llamada y mensaje, hasta que tú te sientas preparado de volver a tener esa arma en tus manos y saber que ya no va a ser piedra de tropiezo para ti. Vuelve a usarlo. Entonces, hermano Diego, quiero que me ore porque estoy en cárcel espiritual. Quiero vencer, quiero luchar, pero no puedo, hermano. Que cometo fornicación. ¿Y cómo lo cometes? No, que mire a alguien en Facebook y mira que aquí nos mensajeamos. Bueno, si esa es una piedra de tropiezo, quita la piedra de tropiezo, abandona el teléfono. Hermano, no puedo dejar la música pagana. ¿Y cómo la escuchas? A través, tengo allí una bocina en la casa, tengo una radio, tengo esto. Si esa es tu piedra de tropiezo, véndelo, regálalo, tíralo, no sé, pero quítalo de tu vista. Pero quieren vencer y quieren seguir teniendo la piedra de tropiezo al lado. Así no vas a poder vencer. ¿Cómo vencer los deseos carnales? Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Ya estamos terminando, después le damos seguimiento a la palabra. Alguien que tenga Efesios capítulo 6, más adelantito de los Gálatas, versículo 12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para poder resistir, no para huir, para poder resistir. El único que tiene que huir es Satanás. El único que tiene que huir de nosotros es Satanás. Resístanlo y él huirá de vosotros. Dice el Señor, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabando la prueba, váyase a dormir, váyase nuevamente a alimentar su carne. No, siga alimentando su espíritu, siga orando, siga ayunando, porque esto quiere decir que las pruebas van a seguir viniendo y con más intensidad. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí nos habla acerca de la armadura de Dios. Mire, mi hermano, Dios no solamente te va a hablar de deseos carnales, y Dios no solamente te va a decir, si tú haces estos deseos carnales, tú no vas a heredar el reino de Dios. Dios es tan bueno que también te da las estrategias, las armas para tú poder vencer todo deseo carnal. Tenemos las armas para poder vencer estos deseos carnales. ¿Quién dice que no se puede vencer? Yo conozco personas que tuvieron 20 años en el alcoholismo y ahora predican de un Dios vivo. Es porque sí se puede vencer cuando tú te lo propones. Tenemos muchas armas de cómo vencer las tentaciones, pero tú no quieres tomar esas armas. Tienes el dominio propio. Tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar a vencer. Tienes la palabra de Dios. Tienes el escudo de la fe para apagar todo dardo del fuego del maligno. Tienes el calzado del preso del evangelio. Tienes el yelmo de la salvación. Tienes el cinturón de la verdad, de la justicia. Tienes la coraza de Dios. Tenemos muchas armas. Dios dice, mira, estos son los deseos carnales. Ya te los dije. Pero también tienes armas. Cómo vencer esos deseos. Cómo hacer menguar la carne. Tienes la oración. Queremos vencer los deseos, pero no queremos orar. Así no se puede. La oración es el arma más eficaz para vencer todo deseo carnal. Cuando venga la tentación, dobla rodillas, alimenta tu espíritu y usted va a poder sentir cómo la carne, el deseo carnal va a ir menguando. Ya no vivirá más usted en su voluntad, en sus deseos. Ahora Cristo vivirá en usted. Yo quiero menguar para que Dios crezca en mí. Esta iglesia tiene que menguar para que Dios crezca en esta iglesia. Amén. Póngase de pie en esta hora. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.